estamos desarrollando una serie de sermones que la he titulado Solo el Cordero es digno. Es una serie de 3 sermones que tienen como propósito exponer los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Y en esta mañana entonces vamos a desarrollar el segundo sermón de la serie y lo he titulado La adoración al soberano. El sermón de esta mañana se ha titulado La adoración al soberano. Y yo quiero que tenga presente lo siguiente. Una de las preguntas que más se repite dentro de esas reuniones y evaluaciones psicológicas en muchas empresas es si usted está cumpliendo el propósito de vida que usted se trazó. Porque muchas veces la evaluación psicomotriz, psicotécnica de la empresa es si su forma de pensar, si su proyección encaja un poquito con la proyección de la empresa. Entonces, una de las cosas que normalmente tienden a preguntar es si usted está cumpliendo el propósito de vida que se trazó. Y de hecho vivimos en una época donde el propósito suele definirse desde nosotros mismos. Nuestros sueños, nuestras metas, ¿cómo es que realmente nos vamos a sentir realizados? ¿Si vamos a ser felices? ¿Si vamos a obtener un nombre? ¿Si vamos a hacer historia? Pero realmente tú y yo como creyentes, como conocedores de la Escritura, deberíamos hacer de esa pregunta algo más profundo. Y deberíamos preguntarnos si nuestro propósito de vida corresponde con el propósito por el cual fuimos creados. Y yo creo que te preguntes eso. Tu propósito de vida, ese que tú te has trazado para ti misma o para ti mismo, se corresponde con el propósito por el cual fuiste creado. Y precisamente Apocalipsis nos lleva en una dirección completamente distinta a cómo lo utiliza el mundo. El mundo pregunta si tú estás desarrollando o cumpliendo tu propósito de vida. Y la Biblia, y desde el texto donde vamos a estar hoy en Apocalipsis 4, la pregunta sería distinta. La pregunta sería, ¿estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó? Este libro no comienza poniendo al hombre en el centro, como lo vimos la semana pasada. Cuando Juan llega en visión al cielo, él no está mirando personas de la historia. Él no estaba buscando a David. Él no estaba buscando a Adán y Eva para hacerle preguntas. Él no fue a preguntar a ver dónde estaba Gedeón, Sansón, Moisés. Lo primero que vio Juan fue el gran trono de Dios, que tenía como propósito ese trono revelar la majestad de aquel que gobierna y reina el universo. De tal manera que tú y yo deberíamos redirigir nuestra mente a como la Biblia nos enseña que debemos pensar. El centro de todo es Dios. El centro de tu pensamiento debe ser Dios. El propósito de tu vida debe ser la que Dios ha trazado para ti y para mí. Y por eso, en esta mañana vamos a ver que desde Apocalipsis capítulo 4, versículos 7 al 11, este texto nos enseña 2 actitudes de la verdadera adoración. Obviamente lo que estoy diciendo es que el propósito por el cual tú y yo fuimos creados es adorar a Dios. Todo lo que existe fue creado para que dé gloria a Dios, como lo leímos en el Salmo 148. Apocalipsis 4, versículos 7 al 11 nos enseña 2 actitudes de la verdadera adoración. Una adoración continua y una oración en rendición. Una adoración continua y una adoración en rendición. Y ambas dirigidas únicamente a Dios.
Entonces, yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Y vamos a leer el pasaje que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Apocalipsis, capítulo 4. Versículos 7 al 11. Y dice la palabra del Señor. Voy a leerlo desde el versículo 6. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león y el segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo quiero invitarte a que inclines tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que está delante de nosotros, que tiene poder y autoridad sobre todo ser viviente. Tu palabra tiene poder sobre todo hombre. Tu palabra tiene autoridad sobre cada ser humano. Pero tu palabra, Señor, es como miel para tus hijos. En esta mañana te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, hables a nuestro corazón y nos enseñes cómo es que debemos vivir a la luz de este pasaje. Que nos enseñes qué debemos contemplar en nuestra vida continuamente y cuál debe ser nuestra actitud ante tu verdad, ante tu presencia, que está en todo lugar y que es desde antes de nosotros y seguirá siendo por toda la eternidad. Tú que eres eterno, Dios todopoderoso y soberano. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver 2 actitudes de la verdadera adoración. Y lo vamos a ver a partir de estos seres angelicales que están allí alrededor del trono de Dios, que nos van a enseñar estas actitudes que como iglesia podemos poner en práctica. El primer punto esta mañana es la adoración continua de los 4 seres vivientes. La adoración continua de los 4 seres vivientes. Y como ustedes recordarán, del versículo 1 al versículo 6, vimos la majestad del trono. El propósito de esos primeros versículos no era mostrar el trono como tal, sino aquel que estaba sentado en el trono, aquel que está sentado en el trono, aquel que es digno de la alabanza, el poder de aquel que está sentado en el trono. Juan dirige nuestra mirada ahora hacia unas criaturas celestiales que están inmediatamente alrededor del trono de Dios. Y dice que en medio del trono y alrededor del trono habían y hay 4 seres vivientes. Y si usted se da cuenta, estos 4 seres vivientes no están
en las partes más recónditas del cielo, sino están justo en el círculo más cercano del trono celestial. ¿Por qué? Porque dice que ellos están aquí, el pasaje dice que están alrededor y dentro, delante del trono. Entonces, la primera pregunta que usted y yo nos debemos hacer es, ¿quiénes son estos 4 seres vivientes que de hecho llaman nuestra atención? Si usted usa su imaginación, como nos debemos acercar a un pasaje como eso, usted debe intentar recrear lo que el texto está diciendo. Usted se da cuenta que el texto dice que hay 4 seres vivientes y ellos tienen formas muy particulares. Juan los llama 4 seres vivientes. Y no son animales de adorno. No son adornos simbólicos dentro del trono. El texto los representa como criaturas conscientes, activas y hay algo importante, reverentes. Reverentes. En Apocalipsis 4:8 dice que no cesaban de decir o de hablar. Y en el versículo 9 afirma que dan gloria y honra y acción de gracias a Dios. Le dan gloria, honor y gracias a aquel que está sentado en el trono. Es decir, hablan, proclaman, adoran y sirven en la presencia de Dios. Y la mejor manera de entender su identidad es comparando esta visión con la de Ezequiel, que de hecho fue un texto que estuvimos leyendo la semana pasada también. Cuando usted va a Ezequiel capítulo 1, el profeta también ve 4 seres vivientes. O sea, no es un mero ejercicio literario de decir que eran como o parecido o que debemos intentar entenderlo o interpretarlo de manera simbólica, no. Daniel, Isaías y Ezequiel los vieron. Y Juan, cuando vuelve a la misma escena celestial, vuelve a ver 4 seres vivientes que están siempre relacionados con la gloria del trono de Dios. En Ezequiel capítulo 1, versículo 5 dice, y en medio de ella habían figuras semejantes a 4 seres vivientes. En Ezequiel capítulo 1, versículo 10, estos seres son descritos con rostros de hombre, león, toro y águila. Entonces, en Ezequiel capítulo 1, versículo 10, estos seres son descritos con rostros. Hay una pequeña diferencia entre Ezequiel y Juan, y es que en Ezequiel, la visión de Ezequiel es como si cada ser viviente tiene los 4 rostros. Pero en Juan, cada ser viviente tiene un rostro diferente. ¿Qué debemos hacer con esta diferencia de la visión? Bueno, hay algo importante, y es que yo creo que cada uno de estos profetas están siendo sobreexigidos en entender algo que se escapa de su comprensión. ¿Sí? Es una visión de algo que se escapa a la comprensión humana. Si usted se da cuenta, la única posibilidad que tienen cada uno de esos siervos de Dios es intentar describir lo que hay en el cielo con cosas parecidas a su experiencia. El arco iris es como el suelo, la baldosa que está delante del trono es como. Y los seres que están dentro del cielo son como. Y la posibilidad que tienen estos hombres de explicar lo que están viendo es lo más cercano a su experiencia. Pero lo hermoso de cada una de estas visiones es que ellos describen lo que está alrededor y quieren es entender realmente lo que está pasando o quién está sentado en el trono. Pero estamos aquí describiendo o intentando entender quiénes son estos 4 seres vivientes. Más adelante en Ezequiel identifica explícitamente a estos seres vivientes. En Ezequiel 10:15 dice, los querubines
se elevaron, y estos eran los mismos seres vivientes que yo había visto junto al río Quebar. En Ezequiel 10:20 añade, eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo de Dios, del Dios de Israel junto al río Quebar. Justo ahí, Ezequiel comprendió que eran querubines. Entonces, cuando nosotros hacemos una relación entre lo que nos enseña Apocalipsis 4, de lo que nos dice Ezequiel, capítulos 1 y capítulos 10, llegamos a la conclusión de que los 4 seres vivientes en Apocalipsis son querubines. Y adicionalmente vemos que estos querubines también en el libro de Isaías reciben otro nombre. En Isaías capítulo 6, versículos 2 al 3, aparecen como serafines. Estos serafines tenían 6 alas y que proclaman continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Ahora, yo no sé si usted nota también el paralelismo con Apocalipsis 4. Porque en Apocalipsis 4, estos 4 seres vivientes, ¿qué dicen? Dicen, Santo, Santo, Santo. Santo es el Dios Todopoderoso. La apariencia de estos seres apunta a la creación viviente delante del Creador. Y es algo importante intentar interpretar el texto, pero no crear interpretaciones que el texto no sustenta. Si usted se da cuenta, es el texto mismo el que dice que cada uno de estos seres vivientes era semejante a un león, a un becerro, otro tenía como apariencia o tenía un rostro de hombre, y otro era semejante a un águila volando. No vamos a forzar los detalles. Simplemente podríamos decir a la luz de las Escrituras que cada vez que se hace mención a estas características, apuntan a unas cualidades muy particulares, ¿sí? Y que al final de cuentas, estos seres vivientes, por tanto, son criaturas celestiales gloriosas, cercanas al trono, identificadas como querubines y puestas allí para servir y adorar al Dios soberano. Estas criaturas están ahí para servir a Dios. Pero no solamente eso. Desde Génesis, los querubines están vinculados con la santidad de la presencia divina. La primera vez que aparece el término querubín en la Biblia es en Génesis capítulo 3, versículo 24, y tuvieron como tarea no permitir que el hombre pecador se acercara a la presencia santa de Dios. O sea, ellos allí estaban como guardianes del camino hacia el árbol de la vida. Su función era custodiar el acceso a lo santo. Más adelante en el tabernáculo, Dios ordenó colocar querubines, unas imágenes talladas, sobre el arca del pacto en Éxodo capítulo 25, versículo 18 al 22. El Señor declara que se encontrarían con Moisés y hablaría de entre los 2 querubines. O sea, el propósito de estos querubines era de alguna forma limpiar, cuidar cualquier cosa que estuviera contaminada, no porque Dios se fuera a contaminar, sino porque todo lo que está contaminado y se acerca a la presencia de Dios, Dios lo limpia. Actúa como el fuego la presencia de Dios. El fuego consume y consume el pecado, lo destruye. Por eso las Escrituras describen al Señor como aquel que está entronizado sobre los querubines. Esa terminología, ese uso de las palabras lo encuentran ustedes en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, en el Salmo 81, en el Salmo 99, 1. Los querubines entonces están asociados con el trono, con la presencia y con la manifestación
de la gloria de Dios. De hecho, son los seres más cercanos a la gloria de Dios. De tal manera que en Apocalipsis capítulo 4 nos presentan seres vivientes vinculados al trono, y estos hombres, estos seres, estos ministros están rodeando el trono, custodian la santidad de la presencia de Dios, acompañan la manifestación de su gloria y se dirigen la adoración celestial. ¿Y por qué sabemos que dirigen la adoración celestial? Porque cuando ellos hablan, el resto de seres celestiales responden a esa adoración. Por eso cuando Juan los ve en Apocalipsis 4, versículos 6 al 9, no debemos quedarnos solo con una apariencia de estos seres. Lo más importante es su función cerca del trono. Están cerca del trono. No se exaltan a sí mismos. Están llenos de gloria, pero no proclaman su propia grandeza. Día y noche no cesan de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Los cuatro seres vivientes nos enseñan que el ministerio más alto de una criatura no es ser admirada, sino servir a la gloria de Dios. Los seres más cercanos al trono viven para custodiar, para proclamar, para adorar. Y a partir de esa realidad yo quiero que tengas en cuenta una verdad bíblica importante. Un contraste que tú y yo no podemos dejar a un lado. Si estos cuatro seres vivientes son querubines, en Ezequiel capítulo 28 habla de un querubín protector, como todos los anteriores, que estuvo en el monte de Dios. Ezequiel 28, 14. Y el texto dice, tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el monte santo de Dios. Y en el versículo 17 dice, que se enalteció su corazón a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Y aunque el texto de Ezequiel está hablando acerca de un rey, el rey de Tiro, sabemos que hay una verdad espiritual que apunta a que la manera como Dios utiliza esas palabras nos muestran cuál fue el pecado y la causa para la cual Lucifer o Satanás fue expulsado de la gloria de Dios. Satanás era un querubín, así como esos cuatro querubines que estamos viendo en Apocalipsis, y tenía como ministerio servir en la presencia de Dios mismo. Son los seres angelicales más poderosos, pero este querubín que estaba cerca del trono de Dios dejó de contemplar la gloria de Dios y empezó a contemplarse a sí mismo. Y se llenó de orgullo y fue expulsado porque él quiso recibir la adoración que solo le pertenecía a Dios. Los cuatro seres vivientes que estamos viendo, en cambio, están junto al trono y no llaman la atención hacia ellos. No proclaman su rango, no proclaman su belleza ni su cercanía al trono celestial. Ellos proclaman la gloria ¿de quién? De Dios. Y yo quiero compartirte una lección que yo creo que debemos atesorar. Y es que no basta con estar cerca de las cosas santas. Es necesario rendirse ante el santo. El orgullo nace cuando la criatura se contempla a sí misma. La adoración nace cuando la criatura contempla a Dios. De tal manera que tú debes estar evaluándote si tú estás contemplándote más a ti mismo o realmente tu mente está contemplando la gloria de Dios. Cuando tú estás contemplando tus logros
o tus dolores, o tus metas, o tus sufrimientos, lo más seguro es que vas a terminar alejándote de la adoración a Dios. Pero cuando tú y yo concentramos nuestra mente en contemplar la gloria de Dios, las obras de Dios, vas a poder experimentar la adoración continua que solamente Dios merece. Y es una oración que al final de cuentas termina impartiendo gozo a la criatura, o sea, a ti y a mí, si actuamos y vivimos en esa actitud constante. Y precisamente cuando una criatura vive en continua adoración, está cumpliendo el propósito por el cual fue creada. Y eso nos lleva al centro del pasaje. El centro del pasaje donde tú y yo estamos, aquí en Apocalipsis 4, versículo 7 en adelante, no tiene como propósito decirnos, en el cielo hay unas criaturas. No, el texto nos está diciendo lo que hacen esas criaturas. Entonces, esto nos lleva a nuestra idea número 2. Acabamos de desarrollar quiénes son los querubines, o quiénes son los 4 seres vivientes que son querubines. Ahora vamos a ver la adoración de esos 4 seres vivientes. Ahí en el versículo 8 y dice, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y lo primero que vemos en esta adoración de estos 4 seres vivientes es que hay una adoración incesante. Hay una oración incesante. Dice el texto, día y noche no cesaban de decir. Dios merece adoración continua. Si estos seres que pueden ver y contemplar la gloria de Dios, por convicción, por servicio lo hacen, ¿cuánto más tú y yo que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, que siendo tú y yo enemigos un día Él nos rescató de nuestro pecado, cuánto más nosotros deberíamos rendir adoración incesante? Su adoración, la adoración de estos seres angelicales, no es ocasional. Y aquí es donde cuando yo estuve revisando el pasaje me llamé a mí mismo la atención. ¿Cuántas veces nuestra oración es algo ocasional? Porque si usted se da cuenta, nosotros muchas veces decimos, pues yo oro cuando me levanto y oro cuando me acuesto. Le doy gracias a Dios porque me dio vida hoy y le doy gracias a Dios porque terminé el día. ¿Y el resto del día qué? El resto del día soy yo con mis problemas, con mis proyectos, con mis gustos y me olvidé de Dios. La adoración no es algo ocasional, no es algo intermitente, ni es algo que es dependiente de las circunstancias. La verdadera adoración es algo que se rinde sin cesar porque la gloria de Dios no cesa. Él siempre es Dios. La gloria continua de Dios demanda adoración continua. Grábate eso en tu mente y en tu corazón. Dios es un Dios que siempre está en su gloria. Por lo tanto, nuestra adoración debe ser de la misma naturaleza de la gloria de Dios. Para siempre, siempre, continuamente. Por lo tanto, la adoración verdadera no es un momento aislado, sino la respuesta continua de la criatura ante la gloria permanente de Dios. En el Salmo 34:1, el salmista dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18, Pablo exhorta a orar sin cesar y den gracias en todo. Eso es adorar. Eso es tener una actitud apropiada. Siempre reconocer la gracia, la honra, la gloria de Dios en tu vida, en cada circunstancia.
no porque tu adoración depende de las circunstancias, sino porque tú ves el poder de Dios en cada circunstancia. Ves la absoluta dominio de Dios en todas las cosas, su soberanía en control. Y cuando no las ves, tú debes aprender a confiar en Dios porque sabes que Dios tiene el control de todo. Es allí donde es importante estar llenos de la palabra para que tú y yo podamos tener una cosmovisión clara de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora, la adoración está centrada en la santidad de Dios. La característica de la adoración de estos 4 seres vivientes es que es una adoración centrada en la santidad de Dios. Dios merece adoración reverente. Los seres vivientes proclaman santo, santo, santo. No comienza hablando de lo que ellos sienten, ni necesitan, ni reciben. Comienzan con quién es Dios. ¿Quién es Dios? Él es santo, absolutamente distinto de todo lo creado, puro, majestuoso, separado de todo mal. Hay una palabra que se utiliza para referirse a esa característica particular de Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? Bueno, significa que Dios es trascendente. ¿Qué significa que Dios es trascendente? Dios está por encima de todo lo creado y no pertenece al mismo orden de lo creado. Dios está por encima de todo lo creado y no pertenece al mismo orden de lo creado. ¿Cómo así? Todo lo que existe es creación y solo Dios es creador. Eso lo hace trascendente. Eso lo hace único. Es el único creador. Por eso, una y otra vez, Dios le dice a los israelitas cuando reciben la ley, no hay más Dios. Solo yo soy el único Dios, porque yo soy el único creador. No hagas de ninguna obra creada un ídolo, porque estás atentando contra mi santidad, o sea, contra la realidad de que yo soy realmente el único creador. Y hacia allá apunta la adoración de estos 4 seres vivientes. Su corazón, el motivo de su adoración era saber que Dios es único. Y ahora yo te pregunto, ¿qué motiva tu adoración? Yo te podría también preguntar, ¿conoces a Dios verdaderamente? El Dios que tú adoras es ese Dios que no compite con absolutamente nada ni con nadie. Porque esa es la razón por la cual muchas veces nosotros no adoramos correctamente. Y es que tenemos ídolos en nuestro corazón. Y el ídolo más difícil de erradicar es el creer que adoramos a Dios, pero lo hemos creado según nuestra idea. Eso es un problema grande. Cuando tu Dios es más pequeño que los problemas, pero tú dices que adoras a Dios, pero inmediatamente tienes un problema o una enfermedad, sales corriendo para otro lugar, menos contemplar la gloria de Dios. Dios es trascendente. Dios es santo, santo. Pero también encontramos otra verdad bíblica a partir de esta característica de la adoración de los 4 seres vivientes. Y es que la adoración verdadera comienza cuando Dios es reconocido como lo que es, como Dios. Así Dios no te hubiese dado nada, sigue siendo Dios y tú y yo deberíamos reconocer que Él es Dios. Isaías 6:3 presenta la misma proclamación. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Éxodo capítulo 15, versículo 11 declara, ¿quién es como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Aquí esa santidad hace referencia a que Él es único, como Dios. No hay más dioses. Si usted se da cuenta, todos los mitos y las tradiciones de las culturas siempre hablan de divinidades o dioses. Entonces crean un Dios para cada cosa, para el trueno, para la tierra, para el cielo, para la luna, para el sol.
porque así piensa el ser humano alejado de Dios. De hecho, Pablo en el capítulo 2 a los Romanos dice que el ser humano lo que hizo fue hacer de la creación ídolos. Y por eso crean al sol y la luna. Y dice, eso es un error, eso es pecado. ¿Por qué? Porque ustedes están adorando a la creación. Pero las criaturas que vemos aquí alrededor del trono nos muestran cómo es que se adora verdaderamente a Dios. Hay que reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Tercera característica de la adoración de estos seres vivientes. Y es que es una adoración sometida al poder soberano de Dios. Es una adoración sometida al poder soberano de Dios. O sea, el poder de Dios demanda rendición. Ellos dicen, el Señor Dios, el Todopoderoso. Ellos adoran a Dios porque es santo. Ellos adoran a Dios porque es todopoderoso. Que debe ser una de las características del verdadero Dios. Si un Dios se presenta como eterno pero no todopoderoso, tú te preguntarías, entonces, ¿quién es más poderoso que Dios? Y si hay algo más poderoso o hay alguien más poderoso que Dios, entonces yo más bien me voy con el que es todopoderoso. Pero los atributos de omnisciencia, omnipotencia, eternidad, todos están en Dios, el Dios de las Escrituras. Y por eso esa adoración está sometida al poder soberano de Dios. Y eso nos enseña a nosotros que adorar a Dios es reconocer que Él reina. Adorar a Dios es reconocer que Él reina, que Él gobierna. De hecho, ellos están adorando al que está sentado en el trono. Toda criatura vive bajo la autoridad de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 declara que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Salmo 103, 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Por eso la adoración verdadera es cantar a Dios y someterse a Dios. Miren que son las dos cosas. Cantar a Dios y ¿qué más? Someterse a Dios. Nosotros muchas veces nos quedamos en la primera. Cantamos a Dios. Pero pregunto, ¿y nos sometemos a Dios? ¿Qué significa someterse a Dios? Reconocer que la sabiduría de Dios está por encima de de cualquier otra sabiduría y hacemos o cumplimos su voluntad. Ahora, ¿conoces la voluntad de Dios? Cuando tú no te sometes a la voluntad de Dios, puedes estar diciendo que sí, que tú reconoces el reinado de Dios, pero tú lo que realmente no eres un súbdito, sino un rebelde, que estás dentro del reinado de Dios, pero no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Eres rebelde si no te sometes a la voluntad de Dios. ¿Conoces la voluntad de Dios? Si no lo conoces, no estás bajo el sometimiento a Dios. Y la invitación es a que conozcas la voluntad de Dios. Pero tenemos otra característica de la adoración de estos cuatro seres vivientes. Y es que es una adoración sometida por la eternidad de Dios. Por la eternidad de Dios. La eternidad de Dios sostiene nuestra confianza. Y volvemos al mismo punto. Siempre son los atributos de Dios los que deben impulsar a todo creyente a adorar a Dios. Pero si no conocemos a Dios, ¿cómo lo vamos a adorar? Bueno, pues resulta que la eternidad de Dios es lo que realmente nos impulsa a nosotros a confiar en Dios. Las promesas de Dios no cambian, las promesas de Dios se mantienen. Si Él dice que te va a salvar, te ha salvado. Si Él dice que te va a sostener, te sostiene. Si Él te dice que Él se va a encontrar con nosotros en el cielo, tú lo que debes hacer es confiar. Porque Él tiene el poder para ejecutar sus promesas. Los seres vivientes proclaman que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. El que es y el que era apunta a que es hoy Dios, siempre ha sido Dios el que era,
pero también dice que va a cumplir la promesa que le hizo a los suyos. Dios no está sujeto al tiempo. Él no comenzó, Él no cambia, Él no envejece, Él no será reemplazado. Él siempre ha estado en su trono gobernando y siempre va a cumplir todo lo que ha prometido. Él reina sobre el pasado, Él sostiene el presente, Él gobierna y rige el futuro. Y aquí encontramos un principio bíblico que es importante. La adoración verdadera descansa en que Dios permanece. La adoración verdadera descansa en que Dios permanece. Él siempre es. Todo lo creado cambia, pero Dios permanece. Solo Dios es inmutable. Salmo 92. El Salmo 92 dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8 declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. De tal manera que la adoración de estos cuatro seres vivientes nos enseñan que Dios debe ser adorado continuamente, reverentemente, humildemente y confiadamente. Dios debe ser adorado continuamente, reverentemente, humildemente y confiadamente. Continuamente porque su gloria no cesa. Reverentemente porque Él es santo. Humildemente porque Él es todopoderoso. Y confiadamente porque Él es eterno. Los seres más cercanos al trono están cautivados por la gloria del soberano. Es la capacidad del ser creado de permitirse ser maravillado. Esos seres angelicales que están allá delante del trono de Dios, que tienen que usar dos de sus alas para cubrirse el rostro, porque la gloria de Dios llena por completo el lugar, y aún así ese resplandor tiene la capacidad de mantenerlos siempre admirando la gloria de Dios. No cesan de admirar la gloria de Dios. Tú y yo deberíamos hacer lo mismo. Permitirnos contemplar la gloria de Dios y siempre mantener una actitud de admiración. Pero eso solo va a pasar si tú fijas tu mirada en Dios. Si tú vas a las Escrituras y buscas a Dios. No leer por leer, sino como quien desea encontrar a Dios en cada palabra, en cada línea, en cada párrafo, en cada libro. Por eso día y noche no cesan de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los cuatro seres vivientes proclaman quién es Dios. Y ahora los 24 ancianos responden rindiendo todo delante de Dios. La adoración celestial no solo confiesa la gloria del soberano, sino que también se postra ante la gloria del soberano. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La adoración en rendición de los 24 ancianos. La adoración en rendición de los 24 ancianos. Lo encontramos del versículo 10 al versículo 11, 2 versos. Préstele mucha atención a lo que dice. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono celestial, del trono diciendo, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En ese momento, Juan ahora dirige su atención a otro grupo alrededor del trono. Justo en medio del trono y alrededor del trono, el primer círculo de seres que adoran y sirven a Dios son los cuatro seres vivientes.
alrededor de estos 4 seres vivientes hay otro círculo de seres que también ejercen un servicio delante de Dios. Y estos son los 24 ancianos. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿quiénes son los 24 ancianos? ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Y a la luz de la historia de la iglesia se ha discutido quiénes son esos 24 ancianos. Y la evidencia interna de Apocalipsis nos inclina con más fuerza hacia una postura, y es que los 24 ancianos son seres celestiales de alta jerarquía, miembros de la corte celestial de Dios. Son seres angelicales. Y ya vamos a ver por qué llegamos a esta conclusión. El primer argumento es que Apocalipsis distingue a los ancianos de los redimidos. En Apocalipsis vemos que los ancianos, los 24 ancianos, se ven, se sienten y se muestran distintos a los santos redimidos. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, uno de los ancianos le pregunta a Juan quiénes son los que están vestidos de ropas blancas, y luego le explica que son los que vienen de la gran tribulación. En ese pasaje no dice el anciano, es uno de los nuestros, sino quién es ese que viene, que también viene vestido con ropas blancas, pero que no es como nosotros. En Apocalipsis 14:3 dice que los redimidos cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Esto quiere decir que los ancianos aparecen como un grupo distinto de los redimidos. ¿Quién es un redimido? Pues tú y yo, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Estos seres angelicales no se relacionan o no se ven identificados junto con los redimidos. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículos 4 al 8, los ancianos adoran a Dios y luego se introduce a la esposa del Cordero. Esta distinción repetida es difícil de explicar si los ancianos fueran la iglesia glorificada, que es una postura que tienen algunos predicadores. Entonces, los ancianos, los 24 ancianos, se distinguen de los redimidos. Otro argumento es que los ancianos cumplen funciones semejantes a la de los ángeles en la liturgia apocalíptica. Cuando usted lee el libro Apocalipsis, por lo menos de manera directa, hay 6 adoraciones en Apocalipsis. Y eso hace parte de una liturgia que está mostrando cómo a medida que Dios ejerce juicio, también en el cielo se ejerce adoración. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, uno de los ancianos le explica a Juan que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Y en el 7, 13 y 14, otro anciano interpreta la visión. Ahora, cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta que siempre uno de los ministerios de los ángeles o de los seres angelicales es explicar la visión. Explicar la visión. Y eso es lo que sucede en Apocalipsis 5:5, lo vemos en Apocalipsis 7:13, en Apocalipsis 17, versículos 1 al 7. Son ángeles quienes muestran e interpretan visiones a Juan. Lo mismo ocurre en Daniel. Eso quiere decir que estos 24 ancianos están cumpliendo roles y funciones de seres angelicales. También vemos su ubicación, otro argumento de mucho peso en el libro de Apocalipsis. Y es que los ancianos aparecen desde el comienzo integrados a la sala del trono. No es que aparecen en algún momento después de la redención o después de la tribulación, no. Desde el principio, desde el momento en que inicia la visión de Juan, ellos están ubicados en esa sala del trono. Están sentados alrededor del trono de Dios. Apocalipsis 4:4 lo muestra así. Habían 24 tronos y habían 24 seres, 24 ancianos sentados ya en el trono.
desde el momento en que inicia la visión, estos seres ya están sentados en sus tronos, ejerciendo un servicio desde sus tronos. Ahora, ¿qué sucede aquí con esto? Cuando ustedes van a Apocalipsis capítulo 19 y 20, solo hasta el capítulo 20 vemos que Dios entrega tronos a los redimidos para que se sienten en nuevos tronos. Esto quiere decir que los que están en Apocalipsis 4 son distintos a los nuevos seres que van a ser introducidos delante del trono en Apocalipsis 19 y 20. Están sentados estos 24 ancianos alrededor del trono, participando en la adoración celestial, y aparecen junto con los seres vivientes y con los ángeles en Apocalipsis 7:11. Su lugar natural es la corte celestial. Esto armoniza con el concepto bíblico del consejo celestial, donde Dios aparece rodeado por una asamblea de seres celestiales. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19, Micaías ve al Señor sentado y todo el ejército de los cielos junto a él. En Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, si millares sirven delante del anciano de días. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que son evidencias que nos muestran que estos 24 ancianos son seres angelicales. Los 24 ancianos son una orden especial de seres celestiales, son distintos de los 4 seres vivientes, distintos de los ángeles comunes y distintos de los redimidos. Están entronizados alrededor de Dios. Y yo quiero que usted recuerde lo que dice Colosenses capítulo 1 y 16, cuando Pablo dice que en la jerarquía de los seres invisibles del mundo invisible hay tronos, dominios, poderes y autoridades. Y lo más seguro, podríamos llegar a acercarnos a esta interpretación, y es que cuando habla de tronos, está hablando de estos 24 seres que tienen cada uno sus tronos, y que cuando lo veamos más adelante en el desarrollo del juicio que Dios va a ejecutar al mundo, ellos hacen parte de esa autoridad ejercida. Entonces, hemos desarrollado quiénes son los 24 ancianos. Son seres angelicales, distintos de los 4 seres vivientes y distintos de otros ángeles y distintos de los redimidos. Pero ahora, como lo hemos enfatizado, el propósito no es que los 24 ancianos nos roben la atención. El propósito es qué están haciendo estos 24 ancianos delante del trono de Dios. Y lo que vemos es que están adorando a Dios. Adorando a Dios. Los 24 ancianos, versículos 10 y 11, se postran delante de aquel que está sentado en el trono. Eso quiere decir que no todo el que está sentado en un trono es Señor. Porque estos 24 ancianos tienen tronos, pero hay un trono que está por encima de todos los demás. Puede haber un presidente que se posesione el 7 de agosto en este país, pero hay un trono que está por encima de la autoridad del presidente o de la asamblea o del consejo. Tú no lo puedes olvidar. Tus decisiones y tu forma de vivir no deben responder a lo que digan los gobiernos terrenales si ellos están en contravía del trono celestial. Tú debes vivir a la luz de la realidad de que hay un trono en el cielo que gobierna todas las cosas. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. Hay 24 tronos donde hay sentados 24 ancianos. El término anciano aquí es autoridad, gobierno. Ellos ejercen algún tipo de gobierno. Pero aún así estos gobiernos y estos poderes, ¿qué hacen? Se postran delante de aquel que está sentado en el trono. Y yo te pregunto, mi querido hermano, ¿tú también te postras delante del trono celestial? ¿O tu voluntad y tus intereses están directamente relacionados con los beneficios que recibes materialmente aquí en la tierra? Entonces, ¿estás de acuerdo con aquel que hace el mal? ¿Con aquel que habla iniquidad?
La adoración de los 24 ancianos aparece como una respuesta a la adoración de los 4 seres vivientes. Dice que cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, los ancianos se postran delante de él. Es decir, la proclamación de la gloria de Dios produce rendición. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Tú puedes decir, tú puedes hablar de que adoras a Dios. Puedes decir, digno es el Cordero. Pero si tu actitud no es de rendición, son palabras que se lleva el viento. Lo que dices se debe corresponder con lo que haces. Por lo tanto, la gloria de Dios produce reverencia. ¿Se acuerdan que los 4 seres vivientes también en sus palabras tenían un elemento de reverencia? Bueno, en los 24 ancianos también. La gloria de Dios les producía reverencia. Los ancianos no permanecen sentados en su trono cuando contemplan al que está sentado en el trono. Ellos se postran delante de aquel que está sentado en el trono. Su postura expresa reconocimiento. Dios está sobre ellos. Dios reina sobre ellos. Dios es infinitamente más digno que ellos. ¿Tú crees que por ser padre o madre eres digno de reconocimiento? Bueno, Dios está por encima de ti. Hoy que celebran el Día del Papá, y si es que lo recuerdan, pues tú no eres el digno de adoración. ¿Quién es el digno de adoración? El Padre Celestial. Que porque tienes un título universitario, profesional, un cargo honorable. No. Así tú seas el juez de la República o el presidente de la República, si conoces a Dios, tu actitud debe ser la de postrarte delante de Dios. Eso lo tenían claro los 4 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Que el rey nos mandó postrarnos. Viva usted, oh rey, pero yo no me postro delante de nadie, porque solamente hay uno que gobierna. Ellos desobedecieron la autoridad porque querían obedecer la verdadera autoridad, Dios. Tú debes hacer lo mismo. Solamente te postras delante de aquel que es digno de toda la adoración. La adoración bíblica no es irreverente ni ligera. Y eso es algo que tú y yo debemos tener claro. Y yo voy a traer delante de ustedes una pregunta que nos hace mucho. ¿Y ustedes por qué se visten así cuando se paran allá a cantar o a predicar? ¿O por qué se visten así cuando sirven? Bueno, porque hace parte de la manera como entendemos la reverencia a Dios. Si Dios es superior al rey, es superior al presidente, es superior a aquel que es dueño de una empresa, y cuando alguien va a encontrarse con estas personas, se viste acorde a la dignidad de esa persona, ¿cuánto más nosotros que debemos reflejar la dignidad de Dios? ¿Cuánto más nosotros que debemos reflejar esa reverencia? No puedes decirme, es que yo tengo reverencia a Dios en mi corazón. Bueno, se tiene que reflejar en la manera como también te vistes, en la manera como hablas. Y esto es lo que nos están enseñando aquí estos 24 ancianos. La adoración bíblica no es ni irreverente ni ligera. Cuando Abraham habla delante de Dios, reconoce que es polvo y ceniza. En Génesis 18:27. Cuando Moisés se encuentra con Dios, debe quitarse las sandalias porque está en tierra santa. En Éxodo 3:5. Cuando Isaías ve al Señor sentado en su trono, dice, ¡ay de mí! Porque sabe que cualquier palabra que diga no es digna de Dios. El Salmo 95:6 llama al pueblo de Dios, vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. La postración de los ancianos nos recuerda que la adoración verdadera no engrandece al adorador, lo humilla. Y aquí debemos evaluar si tú y yo venimos humillados delante de Dios. Aquí debemos evaluar si realmente Dios es digno de tu tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a adorar a Dios? En tu adoración privada, en tu adoración pública, en tu adoración como cuerpo delante de Dios. ¿Qué tanto es Dios digno de tu adoración? Pues
Intrínsecamente Dios es digno de toda adoración. La pregunta es si tú adoras a Dios reverentemente. Un segundo principio de esta adoración que vemos es la eternidad de Dios que sostiene esta adoración. Toda criatura es frágil, todo reino humano pasa, toda corona terrenal se oxida, pero Dios vive por los siglos de los siglos, dice el pasaje. Ellos están adorando a aquel que vive por los siglos de los siglos. El Salmo 92 nuevamente, desde la eternidad y hasta la eternidad. Daniel capítulo 4 versículo 34 dice, su dominio es dominio eterno. El Dios sentado en el trono no es temporal. Él reina eternamente. Y seguidamente cuando usted ve allí el versículo 10 dice que ellos echan sus coronas delante del trono. En el español tenemos una sola palabra que traducimos como corona, pero en el griego hay dos palabras. Una es la estéfanos y la otra es diadema. La diadema era la corona que se le ponía al rey, al soberano. Las estéfanos eran coronas más sencillas que se le entregaba a cualquier persona que se consideraba digna de algo. Entonces, al que jugaba en las justas olímpicas y vencía se le daba una estéfanos. A aquel príncipe que tenía un reconocimiento de autoridad en un pueblo se le daba una estéfanos. Estos 24 ancianos tienen estéfanos. Tienen coronas de dignidad, coronas de oro, pero no son coronas al mismo nivel que la diadema del que está sentado en el trono. Por eso esos 24 ancianos, que son seres angelicales poderosos, que tienen autoridad, ellos se quitan su dignidad y la ponen delante o la ofrecen delante de aquel que realmente es digno. Porque su corona ha sido entregada para que ejerzan dominio, pero ellos no son quienes dan origen a su autoridad, ellos han recibido autoridad. Y ellos lo que hacen es ofrecer el reconocimiento de que su autoridad realmente pertenece a Dios. Ahora te pregunto, ¿qué dignidad has recibido tú que debes presentar delante de Dios como adoración? Porque ahí es donde empezó el problema de Satanás. El creer que él había sido desde siempre. Se olvidó que era criatura, que había sido creado. Se le olvidó que la dignidad que tenía había sido entregada por Dios. Y tú y yo si cometemos el mismo error, terminamos adorándonos a nosotros mismos. Estos seres entregan su dignidad en adoración a Dios. Pero también vemos que toda autoridad recibida pertenece a Dios. A la luz del ejemplo de estos seres angelicales. Y finalmente, los ancianos adoran con una confesión clara. Digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Y tú y yo podríamos decir, bueno, Él es Señor, Él es Dios, Él tiene gloria, Él tiene honor y Él tiene poder. Pero la palabra central es, Él es digno. Dios no recibe adoración porque lo necesite, sino porque la merece, porque le pertenece a Él. Él es digno de recibir gloria porque toda excelencia procede de Él. Él es digno de recibir honor porque no hay nadie más alto que Él. Él es digno de recibir poder porque todo poder le pertenece a Él. La razón aparece en el versículo 11. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién creó todo? Él. ¿Quién sostiene todo? Él. ¿Para quién fue creado todo? Pues para Él. Entonces Él es digno. Él es digno. Y así llegamos a nuestro último punto. El Creador merece la adoración de toda criatura. De toda criatura. Apocalipsis 4 nos muestra que Dios es adorado como Creador soberano.
Y he repetido esto una y otra vez. Dios es creador, Dios es soberano, Dios es creador, Dios es soberano. Y aquí lo asumimos como normal, como natural. Y una vez tuve la oportunidad de hacer una pregunta que tenía como como la idea de hacer caer al que iba a responder. Y yo pregunté, ¿usted me podría decir cuál es la planta más antigua? Y nosotros aquí podemos responder bíblicamente, pero cuando estamos afuera se nos olvida que el panorama es distinto. Entonces afuera la persona respondió, pues los helechos. Aquí podríamos decir que la creación fue en 6 días y afuera confesamos la evolución. Aquí decimos que Dios creó todas las cosas y afuera decimos que el universo tiene fuerza y poder. ¿Y sabe qué está diciendo el texto bíblico? El texto bíblico está diciendo, Dios es el creador de todo. Y así el mundo confiese una realidad o confiese una mentira, tú y yo debemos vivir a la luz de que Él es creador. Y por cuanto Él es creador de todas las cosas, Él es digno de adoración. La pregunta es, ¿Él es tu creador? ¿Tú lo reconoces como tu creador? Porque si lo reconoces como tu creador, entonces Él es tu Señor. Y si lo reconoces como tu Señor, entonces tú te debes rendir a la voluntad de aquel que gobierna todas las cosas. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Colosenses 1:16, Pablo afirma que todas las cosas viven, visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo fue creado por Él. Ángeles y seres humanos. Cielo, tierra, agua, los 4 elementos, todo fue creado por Él. O sea que esta adoración celestial nos muestra que hay una rendición total en el cielo. Y yo quiero que tengas presente lo siguiente. Tú y yo muchas veces repetimos una oración. Y esa oración dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sabes qué pasa en el cielo? Todos los seres rinden adoración a aquel que los creó a todos. Te pregunto, ¿tú también adoras a Dios de la misma manera como hay adoración en el cielo? En el cielo no solo cantan, se postran. No solamente confiesan, sino que entregan sus coronas. No solo reconocen que Dios es digno, sino que demuestran con su postura que todo honor recibido se devuelve al que está sentado en el trono. Adorar es rendirse. Adorar es reconocer que Dios está en el trono. Adorar es devolverle a Dios toda corona, todo honor, toda autoridad. Por tanto, mis queridos hermanos, a la luz de Apocalipsis 4, volvamos a la pregunta. ¿Cuál debe ser nuestro propósito de vida a la luz de este pasaje? ¿Cuál es el propósito que tú debes tener como propósito de vida a la luz de Apocalipsis 4? Bueno, nos dice que fuimos creados para la gloria de Dios. No existimos para coronarnos a nosotros mismos, sino para echar toda corona delante del trono. No vivimos para hacer grande nuestro nombre, sino para confesar que solo Dios es digno de recibir la gloria, honor y poder. Si el cielo se rinde por completo a Él, no vivamos aferrados a nuestra propia gloria. Si los ancianos echan sus coronas delante del trono, pongamos también delante de Dios nuestra vida, nuestros dones, nuestros logros, nuestros planes, nuestro corazón. Nuestro corazón. El soberano es digno. Repite conmigo, el soberano es digno. Él es digno. Fuimos creados para adorarlo. Y solo viviremos correctamente cuando nuestra vida vuelva al propósito por el cual existe, que es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Un hombre, Agustín de Hipona, dijo lo siguiente: nos has hecho para ti,
y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa es precisamente la verdad que Apocalipsis nos muestra desde el cielo. Toda criatura existe para Dios y solo encuentra su lugar correcto cuando vive delante de Él, rendida a Él y adorándolo a Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta hermosa revelación. Tú le entregaste una visión del trono celestial a Juan, con el propósito de que tu iglesia reconociera quién está gobernando. Para que tu iglesia reconociera que tú eres el origen y el fin de todas las cosas, y que tú, el que está sentado en el trono, tiene como propósito juzgar, hacer juicio del pecado en este mundo. Y cuando vengan la muerte, la destrucción, la guerra, la pestilencia, cuando la naturaleza misma se doblegue ante el juicio de Dios, Dios sigue estando sentado en su trono recibiendo la misma adoración. Pero permítenos, Señor, adorarte desde hoy por la salvación que nos has dado. Después te adoraremos por el juicio justo que harás por causa del pecado y de aquellos que fueron irreverentes y que no se quisieron someter a tu voluntad. Pero hoy permítenos, Señor, adorarte con gratitud por quien eres. Eres el Creador, Señor, de todo. Eres nuestro Creador y nuestro Salvador. En nombre de Cristo Jesús. Amén.